Muy buenos días, quería compartir este tiempo tan precioso que es compartir la palabra de Dios y realmente este tiempo que el Señor nos permite disfrutar. El tema que me toca compartir esta mañana realmente es de un valor incalculable, como toda la palabra de Dios, pero este texto en especial es uno de los textos donde claramente vemos ese amor de Dios, esa entrega del Señor Jesucristo, y me estoy refiriendo a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, donde nos habla de la humillación de Cristo. Hoy quiero hablarte acerca de lo que es la humillación de Cristo. Y este pasaje es uno de los que describe de esta manera tan bella del Señor, de describir ese acto que Él hizo por todos nosotros. Y el texto dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este pasaje claramente nos habla de algo tan importante como es la humillación, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que somos llamados a tener nosotros mismos. Y yo quería rescatar algunas cosas importantes, ¿no? Que esta importancia de la humillación es porque el pasaje dice desde dónde Él se humilla. Una cosa para nosotros a veces, el decir me humillo, no tiene la connotación tan distinta a lo de Cristo, porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos hombres, ¿no? Carnales, humanos, y podemos caer bajo hasta la esclavitud, pero nunca alcanzaríamos a comprender eh, en, en el aspecto de quién era Jesucristo. Y este pasaje nos va a hablar de quién es Jesucristo, ¿no? Y de esa humillación. Y Filipenses capítulo 2, como decía, el pasaje dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, eh, el cual, siendo en forma de Dios, y esta palabra siendo realmente es una palabra importante, que es juparco, que literalmente significa existiendo, ¿sí? Entonces, cuando dice la palabra en forma de Dios, en forma de Dios, esta palabra también es muy particular porque esa palabra en el griego significa morpheis y está hablando de la naturaleza o la misma esencia plena de un ser, ¿sí? Esto se dice en el caso de Cristo. Cristo está diciendo literalmente en este pasaje, en el original, está diciendo Juparco morfe Zeus, ¿no? Existiendo en la naturaleza o en la esencia de Dios. Así que desde este punto Él se humilla. Desde ese punto Él se baja ese escalón. Y hoy quería hablarte de esa escalera descendente, estos dos por lo menos, y claramente escalones donde Él desciende, ¿no? Hasta el último venciendo en la condición de hombre, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero para entender este punto, ¿no? de la forma de Dios, existiendo en la forma, esencia, naturaleza inseparable, ¿no? de Cristo y Dios, quiero decirte que esto excluye todo lo que fuera accidental o separable. O sea, no hay condiciones de gloria, no hay condiciones que pueden estar o no, no hay condiciones de majestad que pueden estar o no, ¿no? Siempre, 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 Cristo está diciendo que Él no puede dejar de ser Dios. Él existe en la naturaleza o la esencia de Dios. Y para entender mejor esta palabra, como te decía, morpheis, ¿no? La sustancia, si la comparamos con la palabra griega que es shema, ¿sí? Esta palabra son traducidas muy bien en el idioma, ¿no? Como forma. Pero la distinción entre morpheis y shema, para que no te podamos entender, eh, es que la palabra morfe nunca cambia. Pero la palabra shema sí cambia, porque se refiere a la parte exterior, ¿sí? Entonces, una ilustración simple sería, nosotros en un momento tuvimos el shema de un embrión, luego de un niño, luego de un adulto, ¿no? Entonces, nuestro shema, nuestra forma exterior fue cambiando, pero nosotros tuvimos morpheis, o sea, la forma, la existencia o la naturaleza de nosotros es de un ser humano. Pero nuestro ser humano va cambiando Shema, ¿sí? En nuestra apariencia a medida que pasa el tiempo. Así que esta es para que entendamos la diferencia de forma aquí en la escritura. Pero Pablo justamente usa esta palabra, morpheis, que habla de la naturaleza o esencia misma del ser, ¿sí? Así que queremos que quede claro desde dónde comienza la humillación de Cristo, siendo él mismo, la naturaleza y la misma esencia de Dios, como lo dice también Colosenses, ¿no? Él es la imagen misma de su sustancia. Así que hermanos, haciendo allí vamos a comenzar estos dos puntos, desarrollando este sermón, pequeño sermón,
que primero el primer descenso, el primer escalón que él baja, ¿no? Él dice que no se aferró, ¿no? Como lo dice el pasaje, ¿no? Sino no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este primer descenso es que no se aferró, ¿no? Se humilló. Y fíjate que él está diciendo en los evangelios, y vemos que claramente estaba afirmando que era Dios. En Juan 10, ¿no? Allí, perdón, 10:33 dice que no lo iban a pelear por alguna buena obra, sino porque siendo hombre, él se hacía igual a Dios. Así que esta forma de aferrarse, ¿no? La idea original es una palabra que viene desde... es fuerte porque se usaba mediante, o para hablar de un robo, ¿no? El ladrón se aferraba. La idea de aferrarse a algo muy fuerte. En este caso, el ladrón se aferraba a lo que habías robado. Entonces, esta es una idea muy fuerte. Él dice, no se aferró, no se agarró fuertemente a esa condición. ¿Cuál? Que siendo Dios, no se abrazó fuertemente, ¿no? No es que no se quiso soltar, no, él se despojó, se vació. Pero claramente, querido hermano, esto es algo distintivo del cristianismo, ¿no? Somos llamados a imitar a Cristo en ese aspecto no de humillarnos, sino aferrarnos a las cosas, de no aferrarnos a quienes somos. Justamente, una de las características fundamentales y diferentes del cristianismo es que todos los demás dioses de las otras religiones, si vos te pones a ver, hacen que el hombre haga sacrificios, haga cosas para aplacar la ira de Dios, de esos dioses, ¿no? Pero justamente lo distintivo del cristianismo es que Jesucristo, Dios, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se inclina voluntariamente, ¿no? Y nos mira y nos toma y se hace cargo de nuestra miseria. Así que, querido hermano, estos textos que... Hay muchos textos que afirman esto, ¿no? Juan 11:29, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. En Juan 13, versículo 12, por ejemplo, dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿No? El versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, ¿no? Textos que hablan de esa humillación interna reflejada, ¿no? en lo externo, ¿no? Él cuando habló de sí mismo también allí en Mateo, ¿no? Aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón. Él habló en esa condición de hombre y demostró, ¿no? Justamente esa humillación interna, voluntaria, ese vaciamiento, se vació de la gloria, ¿no? Se llama la kenosis, esa palabra vacío, ¿no? De ese verbo, ¿no? De despojar, en teología se conoce como la kenosis, ¿no? Es el auto vaciado, querido hermano. Y ahí podemos hablar muchísimo, pero realmente, ¿qué significa de que se vació? Justamente pensando en quién es la naturaleza, cómo todo lo que hablamos y aprendimos de la naturaleza o esencia de Dios, que era Cristo, él de lo que se vació fue, de lo que no se aferró, de lo que se despojó, fue de su gloria, ¿sí? Así que, querido hermano, no se vació de su deidad, no se vació de dejar de existir como forma de Dios, ¿no? En el sentido de su esencia. Es una sola esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola esencia, ¿no? No puede vaciarse de una parte, ¿no? No hay una porción, ¿no? Dios o Jesucristo no puede ser menos de lo que es. Dios no puede ser menos de que ser Dios, ¿no? Entonces se vació realmente de su gloria, ¿no? Se despojó de esa gloria que tenía. Y un pasaje muy importante de esto es que nos refleja en esto que estoy diciendo, es Juan 17:5. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que de este primer descenso vemos de quién era Dios y hacia dónde bajó. De qué se despojó, de qué se vació, de voluntariamente. Él tomó voluntariamente el lugar. Así que, querido hermano, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Este primer escalón que él desciende es el auto vaciado, ¿no? De humillarse a sí mismo. Este primer descenso es que no se aferró a quien era. Y él sigue bajando otro escalón más.
Y también se bajó y se humilló voluntariamente y se despojó también de esa autoridad voluntariamente que él tenía, ¿no? Él dice, el pasaje, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque él era el creador, entrega su vida. Aunque él era creador, se determina bajar y ponerse en nuestra condición. Y si, querido, si tú y yo podemos entender qué significa nuestra condición, si tú pones a pensar en ti mismo, fíjate, eh, él sintió dolor, él sintió hambre, él sintió sed, cansancio. Eh, Querido hermano, tantas cosas es que significan nuestra condición, el ser hombre. A pesar de que él siendo Dios se humilló y se despojó voluntariamente de esa autoridad que tenía como creador, ¿no? Es muy difícil de comprender estas cosas, pero es lo que nos revela el Señor. Y cuando él dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Forma de siervo, wow, eso es una palabra muy mala para hoy en día de hablar de ser siervo, de ser esclavos, ¿no? Pero él vino a ser ese siervo, siervo sufriente, pero también siervo obediente. La palabra es doulos, que es esclavo, ¿no? Pero este siervo fue el siervo perfecto, que siempre hizo la voluntad de su padre, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestra condición respecto a estas cosas? ¿Somos siervos de Dios y hacemos la voluntad de nuestro Padre? ¡Wow! Querido hermano, Él no dejó, como dije, sus atributos, pero Él se vació de su gloria, Él se humilló a sí mismo, bajó en la condición de hombre, bajó en este segundo escalón haciéndose obediente como un siervo que hizo voluntariamente la voluntad de su Padre. Ahora, eh, querido hermano, recuerda, Él no rindió nada de su deidad, Él rindió el ejercicio libre de sus atributos, esa omnipresencia, omnisciente, inmutable, no los usó. No es que desaparecieron de Él, no los usó voluntariamente, ¿no? Y hay mucho más para hablar de esto claramente, pero cuando hablamos también en esa condición de hombre, me llevaba a pensar en sus riquezas, ¿no? O sea, él siendo el dueño de todo, rico en todo, viene y se humilla y no tenía dónde reposar su cabeza. ¡Wow! Él rindió también esa perfecta relación con el Padre para venir a amar a quienes lo despreciaron, a quienes le insultaron cuando él intentaba salvarles. Querido hermano, hay tantas cosas para hablar de esta condición de hombre y de quién era Jesús. Y, querido hermano, esta humillación ante los hombres fue algo que él cuando intentaba, fíjate bien, en los evangelios él hablaba del evangelio, les había de la voluntad de Dios, pero sin embargo era tratado como si él tuviera un demonio, ¿no? Él, a los que amó lo trataron como un demonio. Eh, lo trataron como una escoria. Al 3 veces santo como alguien, como una escoria. Ay, mira, cuando queremos intentar pensar qué habrá pasado por la mente de Cristo en estas cosas, ¿saben qué? La Biblia nos relata eh, esa oración, ¿no? Cuando Él dice que en el Getsemaní, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este concepto de la humillación de Cristo, es el concepto que vos y yo también tenemos que manejar. Porque ahora vamos a poner en práctica un poquito este mensaje, esta conclusión, ¿no? esta idea de qué es la humillación de Cristo, con un pasaje, con el comienzo, perdón, del pasaje que empezamos a leer. En el versículo 5 nos dice 3 cosas fundamentales. Fundamentales de este pasaje que yo lo quiero leer, y esta sería la conclusión real de lo que Dios nos está pidiendo en este pasaje, que es esto de haya pues en vosotros este sentir. Esta humillación que hizo Cristo en beneficio nuestro es la misma humillación que vos y yo tenemos que brindarnos ante la soberanía de Dios y ante el servicio de los demás. Y leemos y dice, haya pues en vosotros. Y esta palabra es muy importante, que es la forma práctica de hacer
de cómo llevar adelante este sermón, cómo llevar adelante esta teología de la humillación de Cristo. Esta palabra haya pues en vosotros, fíjate, está en un tiempo que es presente, está en una voz activa y está en un modo imperativo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque justamente al decir que esta palabra haya pues en vosotros, ¿no? Está en el presente, el tiempo presente, significa que no es temporal. Es una actitud continua de pensamiento, es un estilo de vida, querido hermano. Es toda oveja, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios debe vivir de esa manera, debe pensar como Él pensó, no solamente los domingos, sino en ese momento. Después también dice en voz activa, esta acción es hecha como responsabilidad nuestra, ¿no? No es pasiva, no lo hace solamente Dios, es de parte nuestra una responsabilidad, ¿sí? Y en modo imperativo significa que no es una sugerencia, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es como a ver si te parece bien, déjamelo pensar, a ver si lo hago, a ver te digo algo al respecto. No, haya pues, es algo que vos y yo tenemos que vivir a tiempo completo, de tener esa responsabilidad de hacerlo y sobre todo entender que es un mandamiento de parte de Dios. Así que hermanos, hasta aquí el mensaje y quería rogar a Dios que tengamos esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo mensaje.